A todos, bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Misión Internacional, Linaje Real. Esperamos que esta palabra bendiga tu vida, así que puedes empezar a compartir esta transmisión con tus familiares, con tus amigos, y vamos a conectarnos con la palabra del Señor en esta noche. Durante este mes, el mes de septiembre, hemos iniciado un nuevo tema como iglesia y es la familia. Durante esta semana, que es la primera semana de septiembre, hemos estado en un tiempo de ayuno y oración, y en ese tiempo de ayuno hemos estado aprendiendo sobre las familias. El domingo también teníamos una enseñanza y una administración sobre el rol del padre, y hoy el mensaje lo he titulado La familia de la fe. La familia de la fe. El Señor en su palabra nos habla de cómo nosotros somos una familia. Nosotros quienes, los hijos de Él, aquellos quienes hemos decidido creer en Cristo, el Señor nos ve como sus hijos, nos convertimos en sus hijos, Él es nuestro Padre y eso nos convierte a nosotros en hermanos. Por eso es que nos llamamos el hermano tal, la hermana tal, la hermana Kate, o simplemente como sucede en algunas iglesias que no se conocen los nombres entre algunos cuando son nuevos, todos son hermanos y hermanas y así es mucho más fácil, pues como en el mundo o en el día a día, por lo menos en Valledupar, en la costa dicen, hey manito, manita, si no me sé el nombre, eso me salva. En la costa lo manejamos así. En el término eclesiástico dentro de la iglesia, nosotros cuando quizás no conocemos el nombre de una persona, hermano y hermana nos salvan. Pero no es simplemente una persona, una palabra, perdón, que se utilice para estos momentos en los cuales no conocemos el nombre de alguien, sino que realmente es como Dios nos ve y como nosotros debemos aprender a vernos también, y es como hermanos. Bueno, no sé qué tipo de hermanos te ha tocado a ti. Esperemos que hayas tenido una buena relación con tus hermanos y sana, pero si no, la idea de cuando nosotros llegamos a Cristo, así como somos hechos nueva criatura, también los roles que el Señor ha establecido vienen a restablecerse de acuerdo al diseño original. Y es aquí donde nosotros estamos llamados a levantar familias de acuerdo al diseño original de Dios. Por eso es que no podemos quedarnos como los esposos, las esposas, los hijos, los padres que nos enseñaron quizás nuestros abuelitos, nuestros papás que no tenían a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas y eso cambia absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esta como introducción, vamos a orar para que vayas conmigo a la palabra del Señor y vayamos al grano en esta noche. Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que seas hablando de forma precisa y concisa en nuestras vidas. Permite que tu palabra, Señor, venga a dar fruto en nosotros, que nosotros seamos transformados, que nuestra mente sea renovada y que nosotros podamos practicar y aplicar tu palabra en nuestra vida, que nuestras familias sean diferentes, que nuestra iglesia también sea transformada y cambiada, porque cuando cumplimos, Señor, con lo que dice tu palabra, vivimos de acuerdo a lo que tú quieres y nuestra forma de vivir debe cambiar. Te alabamos, te bendecimos, amén y amén. Este término o esta frase que les decía, el título del mensaje lo encontramos literalmente, la familia de la fe, en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas es una de las cartas que es escrita a la iglesia de Galacia y una de las particularidades de Gálatas es que se habla mucho de la gracia. Pablo envía esta carta a esta iglesia para explicarles y decir, oigan, no pierdan la libertad que ustedes ya habían ganado y que ustedes estaban viviendo en Cristo. Cuando usted mira Gálatas 5, va a encontrar que Pablo dice, ustedes venían corriendo bien, ustedes venían haciéndolo bien. ¿Qué sucedió? Bueno, ellos fueron enseñados por otras personas que vinieron a decirles, no es todo por la gracia, ustedes tienen que judaizarse, ustedes viven por la ley, ustedes tienen que someterse a esto, y ellos pues vuelven y caen en eso. Entonces Pablo envía toda una carta y el capítulo 6 de Gálatas es ya al final de la carta.
Pablo está haciendo unas recomendaciones y Pablo empieza diciendo, bueno, como estamos ya hablando de la gracia y ustedes ya lo tienen claro, vamos a ir a Gálatas capítulo 6, me voy a mover entre la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, que son las Biblias que tengo aquí. Pues la versión que tengas allá, no hay inconveniente, pero te voy a ir leyendo las dos para que tengamos mayor claridad. ¿Listo? Gálatas capítulo 6, la tengo aquí en el versículo 1, en la Reina Valera, y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo voy a leer este texto hasta el versículo 10 y luego voy a tomar unos puntos de allí. Lo vamos a aplicar tanto a la iglesia como a nuestra familia nuclear o nuestro hogar. ¿Listo? Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando hablamos de la ley de Cristo, acá específicamente no se está refiriendo a la ley literal de Moisés, sino que recuerden cuál es la ley que Cristo presentó y dijo que en eso era el resumen de la ley. Recuérdelo. Algunos van a decir, ya sé cuál. Ahorita vamos a hacer énfasis sobre ello. Versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. O sea, cada uno tiene su responsabilidad. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, a su maestro. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe. Acá Pablo está refiriendo y está diciéndole a la iglesia en Galacia, oigan, ustedes se convierten en una familia. La fe nos une, la fe nos da un nuevo distintivo y es que ahora nos convertimos en hermanos, en hijos de Dios y ahora ustedes entonces tienen algo en común, ustedes deben vivir de esta manera. Eso nos lo encontramos también en Efesios capítulo 4, cuando nos habla de que tenemos un solo bautismo, de que tenemos un solo Dios, pero no se queda solo en un solo Dios y dice, y un solo Padre. Es decir, que en ese cuerpo de Cristo, porque Efesios 4 nos habla del cuerpo de Cristo y de las funciones diferentes que cada uno tiene, y se refiere a nosotros, a la iglesia, nos está diciendo que la iglesia tiene un solo padre, es decir, que ve la iglesia como una familia. De esa manera, entonces, por eso aquí se está refiriendo también a los de la familia de la fe, a la iglesia. Entonces, por eso tomaba, aunque en este tiempo es el tiempo, el mes de la familia, quería que también tuviésemos presente que la única familia que existe y a la cual el Señor se refiere en la palabra no es el hogar conformado por papá, mamá e hijos, sino que también es la familia de la fe. Tus hermanos y mis hermanos, la iglesia en la cual Dios nos ha plantado y la iglesia universal, la iglesia de Cristo, que se refiere no solamente al linaje real, sino a las demás iglesias que predican de Jesucristo, de demás denominaciones que aunque no tenemos el mismo nombre como tal de linaje real, somos la iglesia de Jesucristo. Entonces voy a tomar unos puntos importantes de lo que está mencionando aquí ya Pablo al final de esta carta, porque estos puntos que si bien los está aplicando él a la familia de la fe, a lo que debe obrar o cómo deben comportarse entre hermanos en la iglesia, nosotros vamos a aplicar esto a nosotros como iglesia, pero asimismo también a la familia. Y el primer punto que encuentro aquí, paréntesis antes de seguir, mientras preparaba la enseñanza y oraba, el Espíritu Santo me recordaba también una enseñanza que dio nuestro pastor Luis Raúl Zuleta el año pasado y que él tituló
el ingrediente o elemento indispensable para la felicidad de la familia. Y en esa enseñanza, que tuvo varias series, él nos decía que el elemento indispensable para la felicidad de la familia, pues él es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, trae amor. Y el amor se necesita sí o sí dentro de una familia, ¿sí o no? Si usted no ama a esa persona con la que está al lado, pues es muy complejo. Por lo menos en nuestro tiempo las familias se forman o se conforman por amor. Me gustaste, sentimos amor y bueno, listo. ¿Sí? Si usted está allí y no es por amor, ay Dios mío. Bueno, cierro el paréntesis y continuamos. Primer punto o primer concepto importante que encontramos acá en Gálatas 6 es la mansedumbre. La mansedumbre, ¿por qué? Porque aquí nos dice, nos habla de un espíritu de mansedumbre, la Reina Valera. Pero cuando voy a la Nueva Traducción Viviente hay otra palabra que me gusta, usa mansedumbre. Pero también miren lo que dicen: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. No menciona mansedumbre, perdón, dice con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces habla de humildad y de ternura. Cuando soy manso puedo decir que soy tranquilo, que soy pacífico, que busco llevar el orden, llevar la armonía, un buen ambiente, manejar un buen ambiente. Y aquí nos dice que nosotros debemos ayudar a la persona que cae, pero con mansedumbre, con ternura. Así como a ti te gustaría que te corrigieran cuando te equivocas, porque cuando tú y yo nos equivocamos, si queremos que nos traten bien, que digan, pero hagámonos pasitos, ¿sí? Por ahí hay un dicho que entre bomberos no nos pisamos las mangueras, o sea, pero cuando es el otro, sí queremos ir con toda. Entonces aquí nos dice con ternura. ¿Cómo es la ternura? Pues se hace delicado, se hace con suavidad, y de esa manera nosotros tenemos que tratar en nuestra familia. Debe ser algo que debe ser característico de nosotros. Además, la mansedumbre debe ser característico de los hijos de Dios porque hace parte del fruto del Espíritu Santo. Recuerden que allí en el mismo Gálatas encontramos que es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas 2 encontramos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir ok, aquí hay un punto importante y es que nos dice, no es Gálatas 2, es Gálatas 5, 22. Nos dice que la exhortación debe ser por parte de los espirituales. Y le está hablando a los espirituales y le está diciendo, ustedes que son espirituales deben hacerlo de esta forma. Cuando ustedes exhorten, háganlo de esta manera. ¿Por qué le está dando esta exhortación, esta motivación? ¿Por qué le está explicando esto especialmente a aquellos que son espirituales? Porque se supone que son los maduros. Y cuando ellos van a corregir a una persona que quizás es inmadura o inmadura en un área, ellos se convierten en autoridad. Y en nuestras familias, en el hogar, hay unas autoridades. Y esas autoridades, cuando van a corregir, también deben aplicar lo que dice aquí, porque esas personas que generalmente son los hijos, son inmaduros en ciertas áreas, no han podido desarrollarse, sobre todo cuando hablamos de las primeras etapas de la vida o del ciclo vital, como la niñez y la adolescencia. Ellos están en desarrollo, son inmaduros. Entonces tú y yo debemos recordar que cuando ellos fallan, nosotros debemos corregirlos entonces con mansedumbre y con ternura también, porque es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué sucede? Que no siempre esa persona que recibe corrección la va a recibir de la mejor manera o con agrado. O si no, pensemos mejor cuando nos han corregido a nosotros y nos ha gustado que lo hagan. Entonces,
Generalmente la persona que es corregida, como es inmadura en esa área, no va a entender quizás inmediatamente esa corrección. Y nosotros como autoridad, como espirituales, sea en la iglesia o sea en nuestra casa, debemos entender también ese punto y tenemos que pedir al Señor que nos ayude también a cómo dar a conocer esto, cómo podemos corregir sin ira, con amor. Recuerde, los que ya son adultos, hagan memoria de cuál fue ese regaño que a usted más le dolió de sus papás. Y generalmente el regaño que nosotros más recordamos no fue ese que fue hecho con toda la ira del mundo, que nos sacó sangre y nos despellejó. Quizás si lo recuerdas, tienes quizás cicatrices físicas o en tu corazón. Y la idea es que sanes en el nombre del Señor. Yo creo que no hay cicatrices, no debería haber entre nosotros los cristianos, pero si las hay, bueno, vamos a sanarlas en el nombre del Señor. Pero recordamos sobre todo ese regaño o esa conversación en la cual prácticamente los papás nos dijeron: estoy un poco decepcionado, estoy decepcionado por esto, por esto. Esa corrección que se hizo en amor marcó mucho más nuestra vida que esa corrección que se hizo con ira, que nos gritaron, demás. Recordamos mucho más esa corrección que se hace con amor. Y como que lo conmueve, a uno más le duele y uno dice: uy, no voy a volver a hacer esto, porque esto es como faltarle al amor a mi papá. Mi papá o mi mamá se siente mal con esto. Entonces, asimismo, como dentro de la iglesia, nosotros debemos aplicar ese amor para corregir. Lo segundo importante dentro de la familia, de la fe y de nuestro hogar, en nuestra casa, es la restauración. Cuando alguien se equivoca, que eso pasa todos los días, ¿cierto? Todos los días alguien en nuestra casa se equivoca, seas tú o sea otra persona, porque somos humanos, erramos, y aunque somos hechos santos ahora posicionalmente delante de Dios, hay una santificación diaria que se está dando, y es que yo día a día estoy muriendo y estoy queriéndome parecer a Cristo, pero me equivoco. Entonces debe ocurrir algo que es la restauración, que es lo que menciona aquí, restauradle. Y la restauración aquí específicamente usa una palabra del griego que es catartizo. Y esa palabra es muy importante y clave dentro de la restauración. Y es como realmente el Señor quiere que nosotros ayudemos a las personas. No simplemente es regañarlo, gritarlo. Los padres con los hijos no es simplemente gritarle y regañarlo y demás. Y los líderes no es simplemente avergonzar o juzgar a una persona cuando se equivoca, sino que esta palabra catartizo hace referencia en el Nuevo Testamento, y la encontramos específicamente aquí en Gálatas 6:10, y es una palabra que es usada cuando alguien se disloca un hombro y ese hueso debe volverse a colocar en ese lugar. Y es importante esta palabra que usa aquí el apóstol, porque como nos ve Dios como un cuerpo, entonces el hueso se movió, el hueso está en un lugar donde no debía estar, el hueso no está cumpliendo con la función que debe estar, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodarlo para que pueda cumplir con la función. Se salió, se desvió y venimos a acomodarlo para que cumpla con esa función. Entonces es colocar un hueso correctamente. No, tú no vienes y golpeas el hueso porque dañas más el hueso. Tú no vienes y quitas el hueso porque no vas a poder tener nuevamente movilidad en esa extremidad, a menos que se recupere, o una mejor palabra es se reemplace por hierro, por clavos, como ocurre cuando hay accidentes. Pero realmente esa restauración que el Señor quiere que nosotros tengamos es eso. Coloco nuevamente el hueso en el lugar porque es importante tenerlo allí. Entonces, día a día debe haber restauración en nuestros hogares. Cuando hay discusiones, cuando hay demás, el Señor quiere que nosotros volvamos a poner nuestros asuntos en orden. Y cuando ocurre en la iglesia, pues el Señor quiere que nosotros podamos contribuir con ternura y demás, con amor, para que esa persona vuelva a estar en el lugar correcto, para que vuelva al camino del Señor. El tercer punto es que nosotros debemos estar capacitados para constantemente brindar ayuda. Aquí nos dice el versículo siguiente, que el versículo 2, que nosotros debemos sobrellevar los
los unos las cargas de los otros. Y se está refiriendo literalmente a brindarle ayuda a los demás. En la Nueva Traducción Viviente dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Se refiere a los problemas del día a día, a eso que nos pesa, a ese desánimo, a esas cargas quizás no físicas, sino esas cargas emocionales que llevamos. Y entonces es donde necesitamos una palabra de ánimo, una palabra de motivación. Y en nuestros hogares necesitamos un abrazo, necesitamos un beso, necesitamos un vamos adelante, tú puedes. Quizás llegamos desanimados, los papás, el esposo llegó desanimado, la esposa porque no le fue como debía o correspondía o deseaba que le fuera en su día, porque no cumplió con cierta meta, porque fracasó en algo que quería realizar. Entonces nosotros debemos buscar brindarle ayuda a esa persona y guiarle en esos problemas, estar allí para animarle, para sustentarle y decir, ok, ¿quieres llorar? Bueno, vamos a acompañarte, llora, sé que te duele. ¿Por qué? Porque las emociones pues no debemos reprimirlas. ¿Te duele? Bueno, llora. ¿Por qué? Porque te duele. Entonces vamos a acompañarte, voy a ayudarte en este proceso. ¿Te sientes cansada? ¿Te sientes cansado? Yo te ayudo con esa labor que vas a desempeñar. Ven, vamos a hacerlo. Quizás no es solo tareas físicas, pero también las incluye. Dentro del hogar, las tareas físicas y la repartición de estas son importantes también. ¿Para qué? Para que pueda haber una buena relación entre cónyuges, con los hijos. Nosotros todos debemos entender que vivimos en una casa y que nosotros trabajamos en equipo para que esa casa pues esté correctamente. Además dice que brindar ayuda o ayudarnos los unos a los otros es obedecer la ley de Cristo. Y les decía al iniciar, ¿cuál es la ley de Cristo? Pues el amor, literalmente es el amor. Recuerden que en Mateo capítulo 22, vamos a Mateo capítulo 22, Mateo 22, verso 40, el Señor dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y los dos mandamientos se refieren al amor, amor a Dios y luego amor al prójimo. Y en el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, allí en el mismo texto donde estamos, subimos un poquito, dice el apóstol Pablo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando tú estás amando a la persona, tanto en tu casa como en tu hogar, le estás brindando ayuda, le estás sirviendo. ¿Por qué? Cuando tú la amas y ves que está muy ocupada, que está teniendo mucha carga, tú dices, vamos a llevar la carga entre los dos. Y siempre que la carga se distribuye entre dos o más personas, se aliviana. Puedo llevar algo muy pesado, pero cuando vienen otras manos a ayudar, esa carga es repartida. Y ese es el amor, eso es lo que el Señor está hablando aquí. Cuando hacemos eso, cuando brindamos esa ayuda, obedecemos la ley. Obedecemos el vivir, la ley de Cristo, ¿no? Obedecemos y vivimos en amor. Además, yo cuando preparaba esta enseñanza me acordaba de algo, y es que cuando una carga se lleva con amor no es tan pesada. ¿Por qué? Mamás, díganme si su bebé no pesa menos para usted porque usted lo ama. El mismo bebé lo toma una persona que no es la mamá y dice, uy, pero este niño pesa. Y lo tiene un ratico, unos cuantos minutos y dice, uy, no, ya, toma a tu muchacho porque pesa mucho. Y a veces vemos mamás súper chiquitas, flaquitas, y los bebés son súper grandes y uno dice, uy, pero a mí me cansó, ¿a ti no te cansa? Y la mamá lo mira a uno, se sonríe y dice, pero es que es mi bebé, ¿sí? Es mi bebé, o sea, no significa que el bebé físicamente no pese, sigue pesando los mismos kilos, pero el amor que esa persona tiene hacia ese niño hace que esa carga se aliviane. Cuando tú llevas la carga de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu hermano en la iglesia con amor, esa carga se hace más fácil. Pero si eso es algo que tú odias y que tú dices, uy, es que terrible que me toca hacer esto, yo no quiero ayudar,
pues para ti es pesado. Para ti es terrible tener que venir a la iglesia y servir a las personas. Para ti es terrible decir, ay hermano, se le cayó, le recojo porque, ay qué bobo, ¿cómo voy a dejarlo caer? Porque es algo que odias, que te cuesta. Pero cuando es amor, ay se te cayó, mira, te lo recojo. Ay mira, se necesita abrir la puerta. Ay se te chocó esto, yo lo recojo. Porque lo amas. Y es indispensable, por eso al principio les recordaba la enseñanza del pastor Raúl, el amor es indispensable. Por eso no lo puse como un punto más porque es la base, realmente es la base. Y por eso lo he tocado prácticamente en todo lo que he ido hablando. Entonces, una carga con amor no pesa tanto, recuérdenlo. Además de esto, es importante dentro de la familia, el siguiente punto es la humildad. Es muy importante este concepto o este elemento dentro de nuestra familia, y es que nosotros seamos humildes. El versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Nos está diciendo, si tú crees que no necesitas al otro en tu día a día, en las labores que desarrollas, pues entonces te estás engañando tú, porque el Señor nos creó para que nos necesitáramos entre nosotros. ¿Para qué? Para que creciéramos, para que nuestro carácter fuese formado y para que nosotros como cuerpo de Cristo funcionáramos como Él nos creó. Porque Él fue quien nos creó y Él nos creó para que nos necesitáramos y nos ayudáramos mutuamente. Pero cuando eso no se ve de esta manera, sino que yo estoy pensando únicamente, me siento como autosuficiente, eso pasa a ser orgullo. Por eso es necesario la humildad. El decir, es que yo necesito a mi esposa, es que yo necesito a mi esposo, es que yo necesito también a mis hijos, porque mis hijos también aportan en el hogar. O díganme, papás, si sus hijos no hacen cosas en el hogar, pues, porque si usted dice, no, mi hijo no hace, bueno, dígame entonces quizás quién saca la basura, dígame quizás quién le ayuda a usted a pagar cuentas por internet, porque los muchachos son hábiles ahorita en esa parte. Cuando usted no entiende algo en su celular o demás, o tiene que enviar una hoja de vida, o que tiene que escanear algo, ¿quién le ayuda en eso? Simplemente por mencionar algunas cosas. Aportan, si necesitas ayuda de esa persona que quizás crees que es inferior. En la casa, pues creemos los hijos en el rango jerárquico pasarían a ser inferiores, y creemos muchas veces los papás que no necesitamos de los hijos, de ellos también aprendemos. Entonces el Señor nos manda a ser humildes, y papás, si aprendemos de nuestros hijos, hay que decirles a ellos, hijo, me enseñaste esto. Es difícil, incluso es difícil en la universidad o en el colegio decirle a alguien, es que tú me enseñaste a eso. Haga el ejercicio y pregúntele a un niño de más o menos 3 o 4 años que usted hace poco le enseñó algo, no sé, las vocales, los números, una canción, y tú le dices, qué lindo cantas, qué canción tan bonito, ¿quién te la enseñó? Y el niño o la niña generalmente te responde, yo solo, yo, ¿por qué? Y tú dices, pero esa canción yo se la enseñé. ¿Por qué? Porque como ser humano en nuestra carnalidad nos cuesta decir eso me lo enseñó otra persona, porque es reconocer que necesité de otro. Es algo complejo, pero la humildad es importante si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos llevar un buen ambiente también en nuestra iglesia y en nuestra casa. Entonces, en la iglesia es importante ser humildes, es importante decir, ok, me equivoqué, también reconocer esta parte. Y la humildad vaya también ligado un poco al perdón, porque cuando soy orgulloso, pues no perdono también. Entonces, cuando soy humilde, reconozco que me equivoqué, pido perdón, perdono al otro también. Eso es muy importante. Cuando soy humilde, no estoy mirando la viga en el ojo ajeno, mientras yo tengo, no estoy mirando la motica en el ojo ajeno mientras yo tengo la viga grandota acá en mi ojo, sino que estoy diciendo, soy humilde para reconocer mis errores, y no para fijarme simplemente en el otro, en decir, yo sí lo estoy haciendo bien y tú no. Te fijas en tu propia conducta porque dices, en cualquier momento yo puedo caer o puedo embarrarla, entonces yo voy a enfocarme en hacerlo yo bien.
En la iglesia muchas personas quizás pueden acercarse a sus autoridades y decir, pastor, ¿usted no se ha dado cuenta que esa persona no viene? ¿Usted no se ha dado cuenta que esa persona no se conecta a la célula? Yo te voy a decir que como pastores sí nos damos cuenta de eso. Lo tenemos clarísimo quién viene, quién no. Una que otra vez en los domingos a veces decimos o preguntamos, ¿ve, no vi a esa persona? Nos dicen sí, sí vino o no vino. Pero si hay alguien que tiene claridad sobre esos procesos, de quién está en célula y quién no, es tu pastor. Entonces, muchas veces nosotros decimos, o tu líder de célula, que sabes si has asistido o no, decimos, ve, pero esa persona ni a célula viene, ni esto. Yo sí voy a células, yo sí voy a la iglesia, yo sí estoy sirviendo. Maravilloso, perfecto. Y te aplaudo y te digo en el Señor que no dejes de hacerlo. Pero nosotros no debemos jactarnos en decir, yo sí lo estoy haciendo y esa persona no. No, responsabilízate de lo tuyo, enfócate en lo tuyo, porque aquí al final el Señor nos dice, cada uno es responsable de su propia conducta. Esa persona va a rendir cuentas al Señor y ya hemos enseñado sobre el servicio y sobre lo que va a ocurrir. Cuando estemos delante de Jesucristo vamos a rendir cuentas de los dones y talentos que hemos recibido, si servimos o no. Y en nuestra casa también vamos a recibir, esto ocurre mucho con los hijos, entre hermanos, nosotros peleamos porque es que a ti te dijeron que tendieras la cama y a mí me dijeron que barriera y que trapeara y ya yo lo hice y tú no has hecho. Tú enfócate en lo tuyo, a ti te dijeron barre y trapee y ya, o sea, a tu hermano le impondrán su castigo por lo que él no hizo. Tú relájate y despreocúpate. O sea, nosotros vivimos muchas veces, ni siquiera has barrido y trapeado y ya estás pendiente de que el otro no ha tendido la cama. Y así vivimos nosotros constantemente. ¿Qué hizo el otro para ver qué hago yo? No, enfoquémonos nosotros en lo nuestro. Enfoquémonos nosotros en lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ese es el último punto que lo mencioné un poco y hablé sobre ellos, y es enfócate en ti primero. Enfócate en ti primero. Cámbiale el lente a tu visor. Cambia la cámara. Ahorita tenemos la oportunidad nosotros de hacer selfies. Entonces vas a hacerte una selfie en vez de mirar hacia los demás. Y como familia, si quieres que tu familia de la fe y tu hogar funcione bien, enfócate primero en ti y en lo que tú debes cambiar, no en lo que el otro está haciendo mal. Generalmente cuando hay consejería sobre un problema matrimonial o familiar, ¿saben cómo empiezan? Si nosotros decimos, cuénteme cuál es el problema. Si yo te traslado hoy esa pregunta y te digo, cuénteme cuál es su problema, yo podría decir como esposa, no, es que el problema en mi hogar es mi esposo. Es que el problema en mi hogar son mis hijos, que son rebeldes. Si nuestra respuesta es así, generalmente es así, si decimos en la iglesia, ¿cuál es el problema? No, las personas que llegan tarde, porque quizás tú no lo haces. Nos enfocamos en otra persona o vamos a irnos por otro problema que no te atañe a ti, porque dices, no, si nos enfocamos en los que nos sirven, me van a decir a mí, bueno, empecemos por ti. No, nosotros buscamos el problema en otro, en los demás. Y en las consejerías se ve eso. ¿Quién es el problema? No, mi esposo, es que mi esposo es así, y así, y así, y así, y así. Bueno, ¿y tú y yo? ¿Cómo contribuimos en ese conflicto familiar? ¿Cómo contribuimos en ese conflicto eclesiástico? Entonces, cambiemos la selfie. Si hacemos eso dentro de nuestros hogares, vamos a ver cambios. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no todo el problema es el otro. También eres tú. Los problemas también ocurren por ti. Entonces, en esa medida, dice aquí, presta mucha atención a tu propio trabajo o a tu propia conducta o a tu propio obrar. En la Reina Valera habla de obras. ¿Listo? Y continúa diciendo, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Aquí no simplemente se está refiriendo a la parte material, es más, algunos teólogos mientras estudiaba dicen que no se refiere específicamente a la parte monetaria o material, porque se está hablando de el actuar bien. Miren que más adelante dice que no se dejen engañar, que Dios no puede ser burlado, que lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. ¿Y qué significa entonces eso? Que
nosotros no nos debemos de cansar de hacer el bien. Dice aquí, no se canse de hacer el bien. Si usted siembra bien, va a recoger bien en algún momento. Entonces, ese bien o esos bienes o ese buen actuar del que se está refiriendo acá, no se refiere únicamente a la parte material. Realmente, el hacer bien a los otros va más allá de lo material. El hacer bien a la otra persona implica servirle, implica amarle, implica apoyarle. Y cuando nosotros hablamos de los actos del amor, de los 5 lenguajes del amor, incluimos una parte material. Si usted lo ve, una es dar regalos, otra son palabras de afirmación, otras son los actos de servicio, el contacto físico. Y me he volado uno. Uno, dar regalos, palabras de afirmación, contacto físico, actos de servicio, y ahora no me acuerdo del quinto. Pero si te das cuenta, en la parte material, que son los regalos, es uno. Mientras que el contacto físico implica no necesitas dinero. Para los actos de servicio no necesitas dinero. Para las palabras de afirmación no necesitas dinero. Para el tiempo de calidad, gracias Espíritu Santo, que era el quinto que me faltaba, no necesitas dinero. Entonces, el hacerle bien a una persona, el demostrarle nuestro amor a una persona, generalmente implica nuestro tiempo, más que nuestro dinero, más que la chequera con la que contamos, es de disposición. Y cuando habla aquí de hacerle bien a todos, no nos está enfocando únicamente en nuestra familia. Si bien la familia de la fe es prioridad, si bien tu familia como tu hogar es prioridad, nos habla de que nosotros como familia también estamos llamados a hacerle bien a todas las personas. No se limitó únicamente a quienes amas y a quienes comparten algo en común contigo, que en la iglesia es Cristo y en tu casa pues es la sangre, en la mayoría, otros un vínculo afectivo que los unió por medio de la adopción o la crianza, sino también con aquellas personas que no están dentro de esta familia mencionada, ni la familia de la fe, ni nuestro hogar. A ellos el Señor también dice, háganle bien. Y Jesús nos enseñó eso. Para cerrar, vamos a ir a Hechos, capítulo 10. Y vamos a ver cómo nos narra en esta predicación que está haciendo Pedro a Cornelio y a su familia, y nos narrando lo que Jesucristo hizo y contándole a ellos lo que Jesús hizo mientras estuvo como acá en la tierra como hombre. Dice Hechos 10:38, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Este mismo versículo en la Reina Valera nos dice que Jesús estuvo o anduvo haciendo bienes. Vamos a leerlos. Hechos 10:38. Para que veamos que el hacer bien o los bienes no se refiere únicamente a la parte material. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y cuáles eran los bienes que Jesús hacía? ¿Cuál era el bien que Jesús hacía? Pues mostraba misericordia, perdonaba. No, Jesús también le dio lugar a la mujer. Jesús también permitió que los niños vinieran a él. Jesús también satisfació las necesidades de otro porque les dio de comer también a personas que vio que lo necesitaban. La multiplicación de los panes y los peces lo vemos. No implica únicamente en mi dinero, que todo tengo que hacerlo con dinero, no. Si tú estás esperando y yo estoy esperando tener dinero para tener una familia feliz, para tener una familia sana, para tener un buen ambiente en nuestra iglesia o para tener un buen ambiente en nuestra casa, estamos mal. Porque desde ahora, así como estamos, debemos enfocarnos en hacer el bien, extendiendo misericordia, perdonando, siendo humilde, pasando por alto, amando, considerando al otro, diciendo te puedes equivocar y yo te considero y te voy a ayudar. Eso es hacer bien. Y a eso estamos llamados. Y por eso es muy importante que dentro de los meses
pasados vimos llenura del Espíritu Santo y autoridad, porque necesitamos también al Espíritu Santo para aplicar esto, para que ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones, como aprendíamos en el mes del amor en Romanos 5:5, me permita a mí actuar con mansedumbre, me permita a mí actuar con humildad también, me permita a mí poder ser parte de la restauración que Dios quiere traer a nuestras familias, a la familia de la fe y a nuestro hogar. Me permita a mí vivir enfocando el celular y poniendo la selfie para mirarme a mí, tener la capacidad de decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Vamos a orar para que nuestra familia de la fe, nuestra iglesia y nuestras familias personales allí, la familia de cada uno de nosotros, estas características que hemos visto, esos elementos como lo son la mansedumbre, la restauración, el brindar ayuda o el servir, que básicamente es ese brindar ayuda, servir, humildad y el fijarnos en nosotros mismos sea aplicable. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado una familia de la fe hermosa, con diferentes hermanos, con diferentes habilidades, capacidades. Amamos la familia de la fe en la cual nos has ubicado. Amamos Linaje Real, bendecimos a Linaje Real. Es tierra fértil, es un lugar en el cual nos has permitido crecer y desarrollarnos, Señor. Amamos a nuestros hermanos. Hoy, Señor, oramos por nuestros hermanos, les bendecimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir en mansedumbre, pacíficamente con ellos, que nos ayudes a perdonar, que nos ayudes, Señor, a vivir con ellos de manera tierna también, en amor, que cuando se equivoque alguno de nosotros sea restaurado, sea colocado, como lo decía el apóstol Pablo, en ese lugar nuevamente con ternura, con amor, que no simplemente sea desechado ese hueso, sino que sea colocado nuevamente allí para que cumple la función con la cual fue puesta allí, con la cual fue creada. Asimismo, Señor, nosotros oramos, Señor, para que nosotros podamos servir a nuestros hermanos de la fe, para que a nosotros no nos cueste servir al otro, que nosotros amemos servir, porque una carga con amor es menos pesada. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos entre nosotros. Bendecimos a nuestros hogares, Señor, y declaramos que nuestros hogares son tuyos. Declaramos que nuestros hogares se viven de acuerdo al diseño que tú estableciste, Padre amado. Permite que nosotros podamos cumplir con esto, que no nos enfoquemos solamente en nuestra familia, en nuestro hogar, sino que también nosotros podamos trasladar eso a la iglesia y que tampoco nos enfoquemos únicamente en estar bien en la iglesia y olvidarnos de nuestra familia, sino que como padres, como hijos, nos enfoquemos también en la restauración de nuestro hogar, que es prioridad para ti, Señor, nuestra familia. Gracias, Señor, por los matrimonios. Gracias, Señor, por los esposos. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias por las autoridades que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas. Permítenos honrarlas. Permítenos vivir de acuerdo al diseño que tú Señor, estableciste, que Cristo vino también a restaurar ese diseño, que vino a recordarnos sobre la autoridad, que vino a recordarnos sobre amar, que vino a enseñarnos con su ejemplo el cómo extenderle misericordia a otros, el cómo servir, incluso lavó los pies de sus discípulos. Gracias, Cristo, por haber sido nuestro ejemplo en todo. Ahora ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que nos enseñaste y nos mostraste. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga. Les recuerdo a los jóvenes y a toda la iglesia que este sábado tendremos nuestra reunión de jóvenes acá en Linaje Real con normalidad a las 6:30 de la noche. El domingo tenemos nuestra reunión familiar acá en nuestra iglesia Linaje Real a las 9 de la mañana con normalidad. Y el domingo, ese mismo domingo 8 de septiembre, en la tarde, a las 5 de la tarde, los jóvenes tenemos un mega culto unido que ha sido convocado por Asomeva Juvenil, en el cual se realizará el lanzamiento de Transformadores 2024. Y ese mega culto a las 5 de la tarde juvenil se va a realizar en la iglesia Cejes. Así que esperamos a todos los jóvenes y adolescentes. Que el Señor les bendiga y nos vemos. Bendiciones.